Hola, hola mis fores, bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube. Yo soy Isabela y hoy, como veis, estoy sentadita porque vamos a hablar largo y tendido. Como habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre el vidrio. Muchas personas me habéis hecho comentarios, me habéis escrito por comentarios o por mensajes privados, tanto en YouTube como en Instagram, acerca de qué prefiero, si prefiero comprar artículos que sea de vidrio, de plástico, de bambú, de acero inoxidable. Me hacen muchas preguntas acerca de ese tema. Y entonces, bueno, voy a empezar. Quiero hacer una serie de vídeos sobre el coste de un material concretamente. Voy a empezar con el vidrio, pero podemos después seguiré pues con el papel, con el bambú, con el plástico, para que sepamos y aprendamos realmente pues el valor, lo que cuesta generar pues cualquier tipo de materiales, y tengamos claro qué opciones podemos coger a la hora de comprar un alimento que venga envasado en uno u otro material. Aquí me veis ya con mi bebida, así que si queréis, cogeros vuestra bebida y empezamos con el tema, que creo que es bastante interesante. Así que bueno, empezamos. Pues bueno, con lo que primero tenemos que empezar es sobre cómo están formados, cómo se forma el vidrio. El vidrio está hecho por prácticamente varias sustancias, pero la mayor parte de los ingredientes es un tipo de arena que se llama sílice, junto con otros minerales, y con estos minerales y este tipo de arena se forma lo que es el vidrio. Este tipo de arena se recoge de los fondos marinos y de los ríos, con lo cual se quita muchísima arena a esa zona y no se reemplaza en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, ya tenemos ahí un pequeño problema o gran problema que hay con la formación del vidrio. O sea, estamos perjudicando todos esos ecosistemas, incidiendo directamente sobre las cadenas alimentarias de los animales y del ecosistema en general que hay en el lugar donde estamos extrayendo esa tierra, y no estamos reponiendo esa arena. Por lo tanto, en muchas ocasiones corremos riesgos de inundaciones y demás, debido a que estamos estropeando, quitando una parte de ese hábitat para formar el vidrio. Además, esos tipos de arena tienen una composición de otros compuestos químicos y minerales, ¿vale? Todos esos minerales también son difíciles de extraer sin que perturbemos pues los ecosistemas y contaminemos el medio en el cual se está extrayendo. Ya todos sabemos los problemas que acarrean la extracción de materiales, de sustancias, de minerales de las minas. Sabemos que eso pues acarrea una serie de problemáticas a nivel medioambiental. Así que siempre hay algún tipo de perturbación del ecosistema cuando queremos formar casi cualquier tipo de materiales que actualmente tengamos en nuestro planeta. Pues bueno, cuando se ha recolectado todo ese tipo de materiales, ese sílice, esas piedras calizas, esos minerales, todo eso se hornea, ¿vale? Para conseguir lo que es el vidrio. El vidrio, estamos hablando en este momento, de vidrio virgen, ¿vale? Creado desde cero. Normalmente se hornean en hornos muy grandes que llegan a tener temperaturas de casi 1500 grados centígrados, con lo que la problemática de consumo energético es que eso acarrea. Normalmente ese tipo de hornos se mantienen siempre encendidos, porque apagarlos y encenderlos cada vez que se vaya a producir vidrio pues genera un coste mayor que si los mantuviésemos encendidos. Por lo tanto, estamos gastando energía, pues grandes cantidades de energía, para formar lo que es el vidrio. Además de tener en cuenta que ese tipo de hornos
funcionan con combustibles fósiles, con petróleo, como todos sabemos. Otra problemática que es la utilización de combustibles fósiles, además de del gasto energético tan grande que se necesita para que esos hornos funcionen. Para que os hagáis una idea, para crear una tonelada de vidrio se generan 2 toneladas de CO2, o sea, el doble se genera de CO2 para hacer solamente una tonelada de vidrio. O sea, siempre hablando de que estamos hablando del vidrio que partimos desde cero, desde el que se crea con el sílice, con la piedra caliza, con los minerales y con los otros ingredientes químicos, partiendo de cero. Pero ¿por qué utilizar vidrio en vez de otros materiales? Otro plástico, aluminio, etcétera. El vidrio es un tipo de material que se puede reciclar infinitas veces. Podemos reciclarlo infinitas veces, o sea, imagínate, siempre que queramos podemos reciclarlo. Además, no transmite olores ni sabores a la comida, ni ningún tipo de sustancias tóxicas o disruptores hormonales o ftalatos, como es en el caso de los plásticos, que cuando está en contacto con cosas calientes emiten ese tipo de sustancias que son muy tóxicas y para nada queremos tenerla dentro de nuestro organismo. En cambio, con el vidrio eso no sucede. El vidrio no genera ningún tipo de... no contamina los alimentos, no genera ningún tipo de sustancia tóxica. Con respecto al transporte, tenemos que decir que el vidrio es mucho más frágil, por ejemplo, que el plástico, y pesa muchísimo más, por lo que a la hora de transportarlo vamos a generar muchísimo más CO2 que transportar plástico, porque de una vez no se puede transportar tanto vidrio y también pesa más, por lo que al ser más pesado emite mucho más CO2 durante su transporte. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es cuando hablamos de vidrio reciclado. En España particularmente no sucede, no tenemos contenedores que separen por colores diferentes de vidrio. En muchos países de Europa sí los hay, aquí no. Os voy a dejar por aquí unas imágenes para que veáis. Cuando tú separas por diferentes tipos de vidrio, a la hora de reciclar el impacto es mucho menor, porque al tú reciclar mismos colores de vidrio se necesita muchísima menos temperatura para que se funda, se derrita ese vidrio. Por lo tanto, estás contaminando muchísimo menos, estás no necesitando tantísima cantidad de energía. Por lo tanto, el impacto es muchísimo menor. Para que os hagáis una idea, para hacer vidrio con materiales reciclados no se necesita utilizar ningún tipo de vidrio virgen para hacer el proceso. Sin embargo, para hacer plásticos reciclados siempre se necesita de un poco de plástico virgen, porque si no el resultado sería de muy poca calidad y no se podría hacer. Por lo tanto, a la hora de fabricar vidrio desde plástico reciclado es muchísima menos energía y muchísimo más sostenible que si lo hiciéramos desde cero y si utilizáramos materiales como es el plástico. El vidrio, como os he dicho, se puede reciclar infinitas veces. En Europa casi un 70% del vidrio que se utiliza es vidrio de origen reciclado. Todo aquel vidrio que no se recicla tarda muchísimos años en descomponerse, y existen vidrios como por ejemplo el tipo Pirex, que cuesta muchísimo trabajo que se pueda reciclar, porque es un tipo de vidrio que está creado para aguantar unas temperaturas muy altas. Por lo tanto, a la hora de fundirse cuesta muchísimo trabajo y al final pues termina tirado en vertedero y no se recicla. Entonces, bueno, existen muchas cosas a favor y en contra del vidrio, pero si lo comparamos a grosso modo con el plástico, yo creo que bajo mi punto de vista el vidrio sigue ganando. Los dos tienen aspectos perjudiciales para el medio ambiente, tanto el plástico como el vidrio, ambos.
El plástico es un subproducto de la industria del petróleo y la industria hidráulica. Ambas industrias sumamente contaminantes que generan una huella de carbono enorme y que generan gases de efecto invernadero, que ya sabemos que están íntimamente relacionados con el cambio climático. Para la elaboración del vidrio también se utilizan materiales que son no renovables y que no se reemplazan en la naturaleza, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque es completamente reciclable, creo que a nivel global representa un 5% de la basura total que existe en el planeta, y el plástico un 20% de la basura total que existe en el planeta. O sea, hay un 5% de vidrio que no se recicla y está ahí pues generando basura y que tardará muchísimos años en descomponerse. Con respecto al transporte, es mucho más sostenible transportar plástico, porque transportar el vidrio, como hemos dicho anteriormente, pues genera muchas más emisiones de CO2 debido a que es mucho más pesado y mucho más frágil. El plástico no es 100% reciclable, mientras que el vidrio sí. El plástico se descompone en microplásticos, que ya sabemos la problemática que está causando a nivel planetario. El vidrio pues no se descompone, pero también pues estaría muchísimo tiempo en el planeta, con lo que también generaría una huella. Aunque el ciclo de reciclado del vidrio es mucho más cerrado, porque una vez que tú eliges los materiales que vas a utilizar, el tipo de color, lo fundes y obtienes un vidrio nuevo, en el cual es un proceso cerrado en el que todo se hace de manera circular. Y algo mucho más importante bajo mi punto de vista a la hora de utilizar vidrio versus plástico es que es un material mucho más seguro, alimentariamente hablando. O sea, no genera ningún tipo de tóxico, no transmite al alimento ningún tipo de disruptores hormonales o sustancias que no quieres tener en tu cuerpo. Es verdad que no es tan resistente como el plástico, pero bueno, tampoco vamos a estar con el vidrio como si fuera una maraca. O sea, tenemos cuidado. O sea, tenemos cuidado a la hora de utilizarlo. Bajo mi punto de vista es mucho más seguro y eso para mí es casi lo más importante. A grosso modo os he explicado pues cómo se hace, cómo se transporta, el impacto medioambiental que tiene, cuáles son los pros y los contras si lo comparamos por ejemplo con el plástico. Y yo lo que creo es lo que os he dicho. Yo a la hora de elegir uno u otro material siempre opto por el vidrio, y hay que tener mucho más en cuenta algo que bueno, muchos de ustedes sabréis probablemente, pero es muy importante reutilizar los frascos que tenemos. Siempre cuando vayamos a comprar, utilizar opciones, o sea, optar por opciones que sean a graneles. Si tú te llevas tus propios frascos que tienes en casa, que has reutilizado de haber comprado algún tipo de alimento que viniese en plástico, y en vez de volver a comprar ese alimento que viene en plástico, perdón, que viene en vidrio, optas por una opción que sea a granel, le estás dando una vida a ese vidrio y tú mismo lo estás reutilizando. No tiene que ir a reciclarse, porque aunque genere muchísima menos energía, al fin y al cabo es una energía que se genera, ¿vale? Entonces, muy importante a la hora de comprar, intentar siempre optar por opciones que sean a granel, en la cual tú puedas llevarte tus envases y así pues no estés generando ningún tipo de envase, ya sea ni de vidrio, ni de plástico, ni de aluminio, ni de nada. A la hora de comprar algo cuando no tienes opciones a granel, yo siempre opto por el vidrio. Me parece mucho más sostenible, a grosso modo, y mucho más seguro alimentariamente hablando. Así que bueno, no me enrollo más. Espero que os haya quedado claro cuál es mi postura en este dilema. Próximamente haré más vídeos acerca de pues el coste del papel, el coste del bambú, el coste del acero inoxidable y muchos otros vídeos sobre de estos de sentarnos aquí y hablar un poquito y no de tantas manualidades, sobre cuál es el impacto realmente que ese tipo de materiales hacen al planeta. Así que bueno, como siempre os digo, suscribiros,
activar la campanita para que YouTube os avise que tenemos vídeo nuevo. Y un besote. Bye.